Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a esta segunda jornada del tramo Agroecología y Soberanía Alimentaria, una aproximación desde la educación ambiental integral. Les damos la bienvenida especialmente a quienes se conectan por primera vez a este tramo y los invitamos y las invitamos a buscar el video de la jornada anterior. Y también saludamos a quienes estuvieron conectándose en aquella jornada. Mientras vamos arrancando y se van sumando, les proponemos que se puedan presentar en el chat, que nos cuenten de dónde son, de qué provincia, de qué región, si son docentes, si vienen trabajando estas temáticas de la agroecología, de la alimentación, de la soberanía alimentaria. Les contamos que este tramo que estamos desarrollando es una articulación entre la Dirección de Agroecología de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación y del Programa de Educación Ambiental Integral, que está dentro de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, aquí en el Ministerio de Educación de la Nación, y gracias al Infod estamos llevando adelante esta instancia tan importante y tan interesante para nosotros y para nosotras. En el primer encuentro que realizamos el jueves pasado, estuvimos compartiendo el marco conceptual de la agroecología, los 13 principios de la agroecología, pudimos compartir y escuchar en torno a las múltiples dimensiones y a la transversalidad que este tema tiene, y también pensarlo en clave de la educación ambiental integral, ¿no? Ir comenzando a tender estos puentes para pensar de qué manera abordar estas temáticas en las aulas, que sabemos que es un tema muy convocante, muy recurrente en las escuelas y que esperamos ir aportando también nuevas miradas en estos entrecruzamientos entre la agroecología y la educación ambiental integral. En el encuentro de hoy vamos a estar avanzando en los debates actuales en torno a la alimentación. Vamos a abordar la alimentación y su vínculo con redes de consumo, la necesidad de pensar el sistema alimentario, también la alimentación y la producción, y también cómo pensar la alimentación como derecho y también su vínculo con la salud socioambiental. Y permanentemente vamos a ir dialogando con lo que ustedes nos vayan compartiendo en el chat. En el primer encuentro pudimos leerles y nos dimos cuenta de cómo esta temática es una temática que nos interpela como docentes, que abre muchas preguntas, y la verdad es que los y las invitamos a seguir compartiendo sus reflexiones, lo que vienen haciendo, sus preguntas en torno a esto en el chat. Los vamos a ir retomando y vamos a ir compartiendo y reflexionando en torno a sus aportes. Nos acompañan hoy en este encuentro María Laura Canciani y Natalia Coucelo, que son parte del equipo del Programa de Educación Ambiental Integral. Mi nombre es Natalia Borghini, no me había presentado, soy la coordinadora del programa. Y está también Eduardo Cerdá, quien compartió los principios de la agroecología, el marco conceptual en la primera jornada. Él es el director nacional de agroecología aquí en Argentina, el primer director nacional. Está también Marco Filardi, abogado en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria y asesor de la Dirección de Agroecología. También está Marcos Persia, desde Mendoza, integrante del equipo de la Dirección de Agroecología de la Nación, ingeniero agrónomo, docente, facilitador en agroecología y agricultura biodinámica. Y también está Mariana Regui, desde Viedma, provincia de Río Negro. También es integrante de la Dirección de Agroecología y además integra la comunidad de consumo Alimenta y del colectivo agroecológico del Río Negro, donde acompaña a familias agricultoras agroecológicas, principalmente en el eje de comercialización y consumo organizado. Tenemos un montón de temas, un montón de cuestiones para compartir, así que les agradecemos mucho. Y lo primero que voy a hacer es compartirles un video. Es un video muy cortito. Van a encontrar el video completo en el aula de este tramo. Saben que se pueden inscribir en el tramo a través de la página del Infod, a quienes no se hayan inscrito aún.
Es un video sobre los principios de la agroecología. De nuevo, esta es una versión muy sintética y van a poder compartir y tener ahí el video completo en el aula, y también les estamos compartiendo ahora el link del video en el chat de YouTube para quienes quieran tenerlo a mano. Les comparto. La agroecología es un paradigma que promueve el diseño y gestión de sistemas agroalimentarios económicamente viables, socialmente justos y ambientalmente sostenibles, caracterizados por una mayor resiliencia socioecológica y orientados a fortalecer el buen vivir de toda la sociedad. Es ciencia, es práctica y es movimiento. La agroecología es una disciplina científica que aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología y otras ciencias afines, con una óptica sistémica para generar conocimientos que permiten diseñar agroecosistemas sustentables. Como práctica productiva, la agroecología se constituye en técnicas, procesos y herramientas que integran el conocimiento actual y ancestral de agricultoras y agricultores que aprovechan las interacciones biológicas beneficiosas y potencian sinergias. Es un movimiento social que reconoce la importancia de las condiciones de producción y demanda de conservación de los bienes comunes naturales, el respeto por los derechos humanos y la soberanía alimentaria. Bueno, para comenzar, Eduardo, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Es un gusto volver a encontrarnos después del jueves pasado, que estuvo muy lindo compartir los principios, e invitamos a los que están siguiéndonos a que vean este material, que está muy lindo, son 10 minutos y que creemos que pueden ser interesantes para utilizar en las aulas, utilizarlos en la escuela, ¿no? Yo estoy tratando de compartir pantalla. Si todo va bien, arrancaríamos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, como bien decía Natalia, esto es una articulación de las muchas que tratamos de hacer para que estos nuevos conceptos de la agroecología, que como decía el video, que es una ciencia, que es una práctica, que son movimientos, pueda llegar, y en especial en este caso a docentes, ¿no? Que tienen el rol de generar una nueva formación para este nuevo paradigma que se viene, donde hay cuestiones que hay que mirarlas, observarlas desde otros lados. Así que habíamos hablado de que para trabajar en la agroecología había que entender que los sistemas sociales, productivos, tienen una complejidad muy grande, que simplificarlos es generar a lo mejor efectos colaterales, ¿no? Para poder volver a recordar lo que vimos la clase pasada, estos son los principios que hacen a la agroecología, donde un establecimiento, un productor, va tratando de ir fortaleciendo para lograr esa producción agroecológica. Como ven, esto está tomado, es una evolución de los 10 elementos que tiene FAO, más experiencias que hemos compartido durante un año, con un consejo asesor, donde estaba integrado la ciencia, los movimientos, la práctica, y entendíamos que estos eran los 13 principios que nos representan. El primer principio se puede entrar desde distintos lugares, pero mirándolo como desde un productor, desde un agricultor,
hablamos la diversidad, la importancia que tiene. Esa diversidad aplicada para que tengamos regeneración y cuidado del suelo, que es la clave. Si tenemos suelos fértiles, sanos, vamos a tener también cultivos que pueden adaptarse más, en especial al cambio climático, que pueden adaptarse a los vaivenes que tiene una actividad como es la agropecuaria, donde no hay un techo, ¿no? Y por ahí graniza, por ahí no llueve, por ahí llueve mucho. Y ese cuidado, y ese es un nuevo concepto, que el suelo es un organismo vivo, por lo tanto hay que darle de comer, tiene que tener poros para que respire, hay como un intestino donde hay microorganismos, tanto hongos, bacterias, lombrices, que se entraman y entre ellos generan esa posibilidad de fertilidad. Y entonces un suelo tiene que estar vivo, tiene que tener alimentos, tiene que poder respirar, tiene que tener una temperatura adecuada, y en ese ciclo tener animales, completar las cadenas tróficas es muy importante. Por lo tanto, la mirada desde este principio de la salud y bienestar animal. Si tenemos animales, se completan las cadenas y los residuos, los restos, se aprovechan mucho más. Y en especial porque la bosta y la orina genera un alimento muy importante para este ser vivo que es el suelo, donde uno de los alimentos más importantes es lo que consumen, en especial los bovinos, las vacas, lo que consumen y generan bosta y orina al pasarlo por sus 4 estómagos e inocularlo con bacterias, con hongos. Todo eso hace un reciclaje y hace que un establecimiento agroecológico debe tratar de no desperdiciar nada y debe tratar de que todo sea útil, que por lo tanto tenemos que conocer de las relaciones que hay entre estos componentes y cómo diseñar ese establecimiento. Si todo eso lo logramos, pasamos a entender este nuevo paradigma que muchas veces, y en lo biológico, nos dice que 2 más 2, hay veces que se logra 5, se logra 6, que no es solo el cultivo que producimos, sino que tiene otros efectos. Cuando tenemos animales también tenemos otros productos, carne, huevos, lana, que también complementan al productor y hacen que dependa mucho menos de un solo producto, de un mercado. Así que este es un punto muy importante. Todos estos 5 principios hacen a la mirada de cómo gestionar un establecimiento agroecológico. Si el suelo está vivo, si pueden fluir de alguna manera los nutrientes, y los rendimientos como se están logrando son muy buenos, y a su vez usamos muy pocos insumos, la eficiencia va a ser muy alta. Acá también los conceptos de eficiencia son amplios, no es solo mirar el rendimiento, es mirar el rendimiento, mirar el costo, cuánto queda en el bolsillo, la eficiencia en el uso de los recursos de la mano de obra, en el uso de ese reciclaje que decíamos. Bueno, una serie, es muy amplio el concepto, ¿no? Y muy interesante. Si eso se traduce, que tenemos eficiencia en el tiempo, podemos lograr tener este otro punto, y estas son las 2 propiedades emergentes que hacen que sea posible que el productor tenga viabilidad en el tiempo. Sabemos que entonces que el poder ajustar a entender cómo funcionan estos principios nos va acompañando en estos procesos. También un tema que vamos a tocar un poco hoy, que tiene que ver con los valores sociales y los derechos humanos, importantísimo poder pensar en que debemos tener una mirada importante, que no es solo producir en forma sana, sino que es también que sea un alimento que tenga valor nutritivo, que no tenga trabajo esclavo, que no tenga una apropiación o que para producir nos genere una contaminación en otras matrices, como el aire, el agua, ¿no? Bueno, ahí lo iremos desarrollando. Y lo que tiene que ver con la seguridad y soberanía alimentaria,
poder disponer de sus alimentos en cantidad, de acuerdo a la cultura, y que sea nutritiva, ¿no? Esos son aspectos que hacen a los principios de carácter social. Entonces estamos viendo cómo la agroecología engloba cuestiones que tienen que ver con principios del sistema productivo, que logra propiedades emergentes, principios de carácter social, incorpora la mirada muy hacia adentro de mejorar la logística, la economía circular, evitar esos costos innecesarios de transporte, tratar de alimentarnos en las épocas en que naturalmente se producen las cosas y no artificializándolas todo el tiempo, ¿no? Y todo eso entendemos que también tiene que ver con un cambio, con una mejora en la participación desde abajo hacia arriba. Por eso trabajamos con productores, trabajamos con municipios, trabajamos regionalmente con facultades. Y esto hace a un enfoque territorial. El paisaje también nos da vida, el paisaje nos da esas cuestiones mínimas que necesitamos para vivir, que es un buen aire, buen agua, buenos suelos, y esos hay que preservarlos. Decirles que todo esto se crea desde una multidimensión y una interdisciplinaridad que hace que sea muy importante la creación conjunta y el intercambio de conocimientos. Un poco así, dejamos la clase pasada hablando de algunos principios y tratando de explicar fuertemente que tenemos que formarnos para entender la complejidad de los sistemas donde vivimos, donde trabajamos, donde nos desarrollamos, y también cómo vivimos, ¿no? Esta idea de que podamos tener una buena vida, ¿no? Así que ese principio, que es un principio transversal, todo esto se mide, se cuantifica en los establecimientos y se desarrolla, que luego también un poquito de eso vamos a hablar. Decirles que este modelo predominante agroindustrial, que tiene esa estética bastante artificial, ya mostré en la clase anterior que nos generó una pérdida de fertilidad de un 30 a un 50% en los suelos, según INTA, una gran pérdida de diversidad, los suelos mayormente están agotados, las plantas y los animales están más débiles. Hoy, si no le dan hormonas a vacas y eso, se hace complejo muchas veces que queden preñadas, ¿no? Que gesten. O sea, estamos ante una situación de una mayor debilidad como sociedad para poder reproducirnos, y eso tiene que ver con una debilidad que estamos logrando porque estamos consumiendo menos variedad de alimentos. Los alimentos tienen un poquito de sustancias químicas que el cuerpo no reconoce. Los productores, como mostrábamos, muy empobrecidos. Los productores chicos que se pierden, hemos perdido el 50% entre el censo del 88 y el 2018, y eso hace que no tengan estímulos de vida. Y esto tiene que ver con una formación que hemos recibido en toda la carrera, en este caso de agronomía, veterinaria, también de medicina, ¿no? Una mirada lineal, causa-efecto. Y por eso es que hablamos de un nuevo paradigma donde para entender cómo producir, cómo alimentarnos, cómo vivir, debemos tener una mirada mucho más sistémica de la complejidad. Y en realidad entender cómo es la vida, ¿no? Por eso, el otro día hacíamos referencia, es que una cosa está dentro de la otra. No hay nada suelto, no hay nada separado. Y los microorganismos que tenemos en los suelos son los mismos microorganismos que tenemos en los intestinos. El microbioma intestinal humano es un sistema complejo de miles de millones de bacterias, hongos, virus, protistas, que tienen un efecto enorme en nuestro metabolismo, salud y bienestar. Lo mismo ocurre con la rizósfera de las plantas. Las partes cruciales debajo del suelo, las raíces, están sumergidas en un microbioma del suelo que proporciona a las plantas nutrientes importantes, las protege de enfermedades y patógenos y ayuda a las plantas a adaptarse a los cambios ambientales. Lo que está ahí abajo, que no lo vemos, es lo mismo que está en los alimentos y es lo mismo que está en las aves, como veíamos, en las abejas. Por lo tanto,
Si los suelos no están sanos, no son diversos, es muy difícil que nuestro microbioma intestinal esté saludable. Cuando los suelos están empobrecidos, porque están fertilizados con solo unos poquitos nutrientes, porque se está mirando el rendimiento, y en ese caso los fertilizantes ayudan a aumentar el rendimiento, pero no generan fertilidad, no generan vida en el suelo, hace que tengamos alimentos débiles, microbiomas intestinal débiles y sistemas inmunológicos débiles. Por lo tanto, los microbiomas humanos y vegetales están vinculados entre sí, dado que el microbioma intestinal y el del suelo comparten bacterias similares. La alimentación sana, que incluye una gran cantidad de fibra, minerales y vitaminas de frutas y verduras, debe ampliarse para considerar los microbios vegetales, los probióticos. Por eso tanta difusión de los prebióticos y de los probióticos, ¿no? El uso de herbicidas, fungicidas y pesticidas en la producción de alimentos tiene efectos drásticos en los microbiomas de las plantas en el suelo y de las personas, al persistir dichas sustancias en las frutas y verduras que comemos. Ahí la cita bibliográfica, ¿no? Acá les muestro un lote que lo dividimos a la mitad. En uno hicimos agroecología y en otro el modelo convencional. A lo largo de los 10 años pasó esto. ¿Se dan cuenta cuál es el agroecológico y cuál es el convencional? Miren, donde no hay poros, donde no hay lombrices, ven que es como una laja, ahí no hay posibilidad de respiración, no hay posibilidad que entre el agua. Y miren el otro, era el mismo lote. Nada más que durante 10 años, y esto es en el INTA de Tres Arroyos, durante 10 años se trabajó, y decirles que la producción fue mayor. En el otro, en 10 años, este modelo convencional, 4 años perdió plata, y el agroecológico nunca perdió plata. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos quieren vender con que no se puede producir sin agroquímica? Les muestro. Hemos hecho análisis el otro día les mostraba, de microorganismos, ahora les muestro algo mucho más complejo, que es medir las enzimas que hay en los suelos para ver si hay disponibilidad de fósforo. Y pueden ver una enzima que es la que nos libera fósforo, que es la fosfatasa ácida. Ven ahí un semáforo, y en ese campo, en la Aurora, que es uno de los campos que venimos trabajando hace mucho, está en verde. O sea, hay una disponibilidad de fosfatasas enorme. La beta-glucosidasa, que tiene que ver con el carbono, con la formación de materia orgánica, también. Y vemos que cuando hay un equilibrio, cuando el sistema está fuerte, no hay patógenos. Ahí cuando dice hongos, patógenos y omicetes, 0. Protozoarios no deseables, 0. Nematodos no deseables, 0. Por eso vienen y dicen, ¿cómo hacen con las enfermedades? ¿Cómo hacen? La base está en generar un suelo vivo. Tal es así que acá en este cuadrito, en el azul, le medimos la respiración a los distintos suelos, para ver cuál estaba más vivo y cuál estaba en terapia intensiva. Lo que dice actual es el modelo convencional, ese que dicen que tenemos que seguir produciendo de esa manera, casi en terapia intensiva. ¿Lo ven? Muy bajito la columna. El agroecológico está muy vital, es el más alto. Ahí en un lote de una pastura muy vieja, respira bien, pero no está tan intensificado. Y el parque, en ese caso de esa estación experimental, con una respiración bastante buena, muy buena, ¿no? Pero ven las diferencias. Les quiero mostrar también que cuando en un mismo suelo, y en este caso es en el INTA de Oliveros, donde la mitad está en agroecológico también y la mitad en forma convencional, podemos ver que el trigo, el mismo trigo, sembrado en el suelo agroecológico, tenía el trigo agroecológico sembrado en el mismo suelo, en un suelo sano, mientras que en un suelo fertilizado y con agroquímico, tenía 58% más de hierro, tenía 45 más de zinc, 33 más de cobre, 15 de fósforo, 10% más de magnesio, 50% más de calcio, 22% más de selenio. Y es por eso que como la leche y todo eso no tiene calcio, le agregan calcio.
pero no es la forma en que la asimilamos. ¿Por qué? Porque nadie nos dice que para poder observar moléculas de calcio tiene que haber silicio. Que si yo no consumo una molécula de silicio, no van a entrar más de 3 de calcio. ¿Por qué? Porque no nos están formando en la relación de los minerales, de los elementos que hacen a nuestra alimentación. Así que pueden ver cómo un mismo trigo manifiesta un potencial alimenticio totalmente distinto, ¿no? Y acá, trabajos de distintos lugares del mundo nos muestran cómo, en este caso verduras como el brócoli, la cantidad de vitamina C que tenían en los años 70, y qué pasó al 2010, bajó el brócoli en vitamina C un 21%, el repollo un 21%, y todos han tenido un cambio de aproximadamente ahí las verduras de un 30%, pero al 2010. Si se sigue generando cultivos basados en el rendimiento, vamos perdiendo sabor, vamos perdiendo gusto. Por eso no tienen gusto, porque las plantas no logran terminar de completar las cadenas que tienen que formar, que son las que le dan la vida, la vitalidad. Si vamos a las frutas, tenemos las manzanas y en este caso el tema del hierro, pérdidas del 60% de la cantidad de hierro, de bananas el 62%, bueno, pueden ver que todo ha caído aproximadamente un 50%. Verduras, frutas ahora. Entonces, nos hacen creer que lo importante es aumentar los rendimientos. Hay que producir más, hay que exportar más. Pero eso tiene la mitad de los minerales. Y poco a poco se va perdiendo la calidad del alimento. Generamos más desequilibrio y eso nos debilita en todo sentido. Al suelo, a las plantas, a los animales. Nos dicen que cuando apliquemos esos productos hay que estar vestido así, con máscara. Miren lo que es, ¿no? Miren un poquitito. Sembramos el futuro, cuidamos la naturaleza, la cámara de vendedores de agroquímicos. O sea que si te pones todo eso, está todo bárbaro. Nos hablan de buenas prácticas agrícolas. Voy a correr un poquito que no veo. Y para aplicar esos productos, los trabajadores que aplican deben estar protegidos de esta manera. Y uno dice, cuando lo comemos, ¿habrá que ponerse todo eso? Y nosotros decimos que las buenas prácticas agrícolas son prácticas que fueron científicas, pero ya están viejas. Porque, ¿cómo es que un alimento puede tener residuos de moléculas que el cuerpo no puede reconocer? Increíbles. Decirles que se van generando mitos para que no nos demos cuenta, como ser un mito es que comer alimentos transgénicos es seguro. Nada que ver. Los estudios muestran que los alimentos transgénicos pueden ser tóxicos o alérgenos. La mayor parte de los estudios realizados con alimentos transgénicos indican que pueden causar efectos hepáticos, porque tiene que estar todo el tiempo desintoxicándose el cuerpo. Son moléculas que no conocen. Hepáticos en el páncreas, en los riñones y el sistema reproductivo, y pueden alterar parámetros hematológicos en la sangre, bioquímicos e inmunológicos. Se requieren estudios de toxicidad crónica para determinar la importancia de esos efectos. La cita ahí, ¿no? Y vemos estos productos, como en este caso, leche, sistema de nutrición 3D, que tiene que ver con el aprendizaje, la protección, el crecimiento, ¿no? Y de pronto uno va, acá está ampliado, grande, hay que llevar una lupa, hay que tener buena vista, y vemos que los ingredientes de esta leche, que es para niños, dice leche semidescremada. Tiene sólidos de leche, tiene aceite de canola, jarabe de glucosa. Cuando dice JMAF, quiere decir jarabe de glucosa, o acá está explicitado que dice jarabe de glucosa. Eso viene del maíz. Si no está aclarado que el maíz es orgánico, es transgénico. Tienen carbonato de calcio, premezcla de vitamina. ¿Pero cómo? ¿La leche no traía vitamina? No, pero esta es fortificada. Ácido fólico, ácido pantoténico, premezcla de minerales, emulsionante, lecitina de soja. De nuevo, cuando vean lecitina de soja, si no aclara que es soja agroecológica o soja orgánica, va a ser con agroquímicos, va a tener residuos. Entonces dice, contiene leche, derivados de leche y derivados de soja. Increíble. Los alimentos agroecológicos
tienen mejor sabor, aroma y color y fundamentalmente poseen mayores cualidades nutritivas. Este es otro trabajo que sale en el Journal de Nutrición ahí de Estados Unidos, donde los alimentos agroecológicos tienen en promedio 63% más de calcio, 78 más de cromo, 73 más de hierro, 118 más de magnesio, 178 de molibdeno, 91 de fósforo. O sea que es otro tipo de alimento. Otro mito: la ingeniería genética proporcionará cultivos más nutritivos. No se ha comercializado en lo que va de todos estos 25 años ningún cultivo transgénico que sea más nutritivo que su contraparte no transgénica. Y hay algunos cultivos transgénicos que son menos nutritivos. Los proponentes de cultivos transgénicos afirman desde hace mucho tiempo que la ingeniería genética entregará cultivos biofortificados, más saludables y nutritivos. Sin embargo, no hay disponibles en el mercado alimentos transgénicos fortificados nutricionalmente. En algunos casos se ha encontrado que los alimentos transgénicos son menos nutritivos que sus contrapartes no GM, debido a los efectos inesperados del proceso de manipulación genética. Y acá tenemos cómo el agregado de aceite de colza hizo que se generen algunas moléculas que ni la ciencia puede explicar cómo fue que pasó. Entonces, lo que se ve que en cerdos alimentados con canola o con colza, han perdido peso, han tenido problemas de tiroides, el hígado se vio afectado, ¿no? Y acá tenemos canola en la leche. Decirles que hace 1 o 2 años, no recuerdo bien la fecha, permitieron el agregado de hasta un 30% de soja en los embutidos. Increíble. Y acá, esta curva que nos dice cómo en la medida que aumentamos la cantidad de uso de glifosato, y qué pasó con la celiaquía, ¿no? Quizás sea una coincidencia, porque es multifactorial, pero llama la atención lo que pasa, ¿no? Ya todos deben saber que prácticamente tenemos agroquímicos por todos lados, y una de esas es que, y fue medio de casualidad, que en el laboratorio de La Plata, haciendo otros análisis, encontraban que todo les daba glifosato y después dijeron, ¿y no será que el algodón tiene glifosato? Y resulta que fueron a muchas farmacias a comprar algodones y todos tenían glifosato. Y no solo eso, que hay una promoción muy grande del algodón transgénico, que es un insecticida, que lo tenemos en nuestros cuerpos, ha perdido la calidad de las fibras. Este es otro trabajo de la Facultad de La Plata, donde en Ercilia, en Marcos Juárez, en La Plata, se encontró glifosato y atracina en la lluvia y en los suelos de la región. Trabajos aprobados internacionalmente, ¿no? Así que un poquito todo esto que nos está pasando por esta falta de complejidad, pero decirles que otro de los principios que habíamos visto es la eficiencia. Nosotros no estamos hablando de hacer agroecología, por supuesto, por la importancia que tienen los alimentos, pero también demostramos que somos muy eficientes. Acá campos grandes, en este caso un campo de 1.200 hectáreas que gastaba $300.000 por año, pasó a gastar 104. Se produce lo mismo y con un saldo mucho más positivo, lo pueden ver a la derecha, que el verde es cuando empezó a hacer agroecología y el rojo es en el 2014 cuando no hacía agroecología. Ahí se usaban 9.000 litros de glifosato y ahora se ha disminuido a 500, 600 litros. Entonces, reducir el uso de insumos externos al sistema es salud y evita la dependencia económica de los productores. La mayor eficiencia en el uso de los recursos es cuando se logran buenos rendimientos con bajos costos, y es una propiedad emergente, como mencionaba al principio, en los sistemas agroecológicos. Se planifica y gestiona detenidamente la diversidad con miras a crear sinergias entre diferentes componentes del sistema y del territorio. Estamos hablando de campos que han logrado 10.000 kilos, cosa que en esos campos, ahí pueden ver, lo máximo que se había logrado era 6.000, con un costo muy bajo de $300, y acá uno ve las publicaciones de las revistas técnicas que nos dicen que habría que gastar casi $1.000, 925, cuando acá se hizo solo con 300 y se lograron rendimientos similares. Entonces, cuando esto a su vez lo miramos energéticamente, y esto está presentado en congresos internacionales, donde
en un mismo lote haciendo agroecología y no hay otras variables, haciendo el modelo convencional, la energía, la eficiencia fue del 6,47. Ven que el modelo agroecológico cada vez usa menos energía y el otro modelo cada vez usa más. Decirles que distintos productores, acá Olga, 50 hectáreas, sin casi herramientas, manejando sus animales, está en una producción altísima y estable, 368, 397, 426, 423 kilos por hectárea. Y ahí esa foto donde estamos todos hablando, charlando, pensando. Esto es lo que estamos haciendo con el Instituto Nacional de la Yerba Mate. La semana pasada terminamos la capacitación de este año, ¿no? Ahí estamos con todos los técnicos, y donde fuimos a ver campos donde ahí ven la utilidad, el verde, el agroecológico, es mayor, con costos menores que a lo que están haciendo los modelos que nos dicen que tendríamos que ir. Acá con todos los técnicos, en las últimas jornadas que hicimos, si bien hicimos unas ahora la semana pasada, esta fue con productores, y invitados a las jornadas. Y donde un instituto como el de la yerba mate dice: continuaremos el crecimiento y el desarrollo yerbatero, profundizando la agroecología. La verdad que nos entusiasma. Y lo que hemos logrado en la mayoría de los lugares, una baja en los costos del 58% en este caso, en este trabajo científico, y una ganancia de un 122%. Entonces, no hay argumentos para decir que no se puede producir de otra manera. Comentarles que dentro de este principio, soberanía y seguridad alimentaria, desde la dirección, hemos armado una guía para municipios, para sugerirles cómo trabajar para tener más agroecología en el territorio. De los 97 municipios que estamos trabajando, ya 60 tienen ordenanza de fomento, de regulación de agroquímicos, o las dos cosas. En esa guía que está disponible en nuestra página, hay 16 sugerencias, como ser formar grupos de aprendizaje, promover la producción urbana y periurbana de alimentos, cuántos alimentos, cuántas hectáreas tendrían que tener para autoabastecerse, promover la creación de ferias y mercados agroecológicos. Y acá podemos ver en este mapa los municipios que están, los rojos, que estamos trabajando, acompañando, donde a través, junto con el Ministerio de Obras Públicas, se han entregado galpones, almacenes para la venta de productos agroecológicos en muchos lugares, en lo que se llama el programa de entramados productivos del Ministerio de Obras Públicas. Y los colores, el verde más oscuro, habla de cantidad de establecimientos agroecológicos en el país. De a poco vamos avanzando, 97 municipios en 20 provincias, ¿no? Y nosotros acompañando, y de esta manera, viendo cuáles de esas herramientas que les proponemos las van haciendo. Entonces hay todo un equipo en la dirección acompañando para que los técnicos de esos municipios sigan trabajando. ¿Qué buscamos? Que haya producción, que haya elaboración en el lugar, comercialización, y que eso nos permita tener alimentos frescos, con poco gasto de transporte, económicos, accesibles, sabrosos, saludables, y que nos den ganas de estar, que nos den ganas de pensar, de vivir, y no alimentos que nos sacan la voluntad, ¿no? Así que, de mi parte, un poquito lo que quería ir ampliando, y van a continuar ahora Marcos o si hay preguntas, no hay problema, Marcos y Mariana, que son parte del equipo de la dirección, para seguir ampliando en esta capacitación. Bien, buenísimo. Gracias, Eduardo. Sí, el chat estuvo movido, así que si les parece vamos a compartir algunos comentarios, algunas preguntas también. Bueno, mientras vamos ahí organizando un poco los comentarios, les cuento que están conectados un montón de personas, de docentes, más de 150 personas ahora conectadas de todas las provincias, de La Pampa, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Formosa, Salta, Río Negro, Misiones, Neuquén y más, docentes de secundaria, docentes también de institutos de formación docente, de institutos de técnica superior, muchos técnicos superiores en agroecología, así que bueno, agradecerles un montón. Y bueno, si te parece, Nati, pasamos a algunos comentarios.
Voy recuperando algunas de las cosas que fueron diciendo en el chat. María Beatriz Jerez, que comentó que en la provincia de Tucumán trabajamos desde el programa con diferentes líneas de huertas agroecológicas, promotores ambientales, energías renovables, forestación y mundo animal. Entonces ahí es interesante porque en el chat nos vamos encontrando con gente para la que el tema es novedoso y personas que vienen trabajando hace bastante tiempo. Por ejemplo, Martín ya hace varias preguntas, las leo y ahí podemos pensar un ratito. Habla de los alumnos que comen alimentos que no son tan saludables en los comedores y cómo hacer, y vincula algo que hablamos en la jornada 1, ¿no? El derecho a vivir. Él dice en un ecosistema saludable y libre de contaminación aérea, y el encuentro pasado y hoy seguro vamos a recordar el derecho constitucional a vivir en un ambiente sano y diverso y el derecho a la alimentación. Y hace una pregunta: si existe una ley sobre agroecología. Y antes de pasarle la pregunta a los compañeros y las compañeras de la dirección, me gustaría así recordar que fue sancionada la ley 27.642 de promoción de la alimentación saludable, que es conocida como la ley de etiquetado frontal, que incluye a la educación, ¿no? Incluye a las escuelas en el entramado de la ley, pero no sé si quieren comentar algo al respecto. Marcos, ¿querés comentar? De la ley, de lo que se ha hecho. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Realmente un gusto estar participando de este encuentro. Y efectivamente ha habido en los últimos años distintos proyectos de ley nacional de fomento, de protección y de visibilización de la agroecología que al día de hoy no han sido sancionados. Nosotros como dirección hemos participado técnicamente de la elaboración de algunos de ellos, con los despachos de las diputadas, de los diputados intervinientes, bueno, pero hasta el día de hoy no ha habido un proyecto de ley en ese sentido. Sí hay, a nivel provincial, 4 provincias que ya tienen marcos normativos favorables al fomento de la agroecología. Concretamente, la provincia de Misiones fue pionera en ese sentido en desarrollar la primera ley de promoción de la agroecología a nivel nacional. También la provincia de La Pampa, la provincia de Chaco tienen leyes de fomento de la agroecología, y la provincia de Buenos Aires todavía no a nivel legislativo, pero sí tiene un programa provincial de la agroecología. Y como bien decía Eduardo, a nivel de los gobiernos locales ya hay 97 municipios de todo el país que están estableciendo distintas políticas públicas de fomento a la agroecología, y 37 de esos municipios ya tienen leyes, ordenanzas municipales de fomento de la agroecología. Desde nuestra mirada es muy importante que podamos tener una ley marco de agroecología, una ley de fomento. Vamos a seguir insistiendo colectivamente para lograr esa conquista colectiva, porque a partir de esa iniciativa legal se puede establecer claramente el marco conceptual de la agroecología que hemos construido colectivamente, pero al mismo tiempo se pueden establecer instrumentos muy concretos de fomento a la agroecología como ciencia, como práctica y como movimiento social. Y en línea con lo que planteaba Natalia, del mismo modo, ¿no? Celebramos la sanción de la ley 27642 de promoción de la alimentación saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, porque plantea serios desafíos a nivel de la escuela, ¿no? Sobre todo garantizando que la escuela sea un espacio libre de productos con sellos, ¿no? La ley no solo prevé que una vez que un alimento esté alcanzado con un sello, que implica que tiene un exceso de grasas, de azúcares, de sodio, de lo que se llaman nutrientes críticos, conforme a la ley, ese objeto comestible no puede entrar en la escuela para preservar justamente un entorno educativo saludable. Y esto significa que no puede estar en la cantina escolar, no puede estar en la alimentación escolar, porque justamente todo lo que sucede en la escuela es un acto pedagógico, y la ley va en ese sentido, y al mismo tiempo, como decías vos, Natalia, cristaliza el deber de la escuela en todos los niveles educativos de garantizar la educación alimentaria y nutricional, que era una vieja demanda por la que se venía peleando hace mucho y que finalmente en el marco de la ley quedó aprobada, ¿no? Gracias, Marcos. Lau, no sé si querés. Otros comentarios. Interesante, un comentario de Celia Carrera, un poco lo hablamos en la jornada 1 y lo vamos a volver a retomar en la jornada que sigue, en la jornada 3, pero me pareció interesante que dice que es profesora de Administración y Economía y está muy entusiasmada de poder incorporar y trabajar los conceptos de agroecología desde el ámbito de la economía y la administración, ¿no? Esto que habíamos planteado en el encuentro pasado de la educación ambiental
y la transversalidad y la integralidad, que lo vamos a retomar en el encuentro siguiente. Después Gabriela de Posadas Misiones, que es profesora de biología, y dice que desde el año pasado comenzó a interesarse por la agroecología y la soberanía alimentaria. Rodolfo Silvestre, que habla de cómo nuestras formaciones desatienden una mirada de la complejidad. Suelo Vivo, que comentaba cuando Eduardo hablaba de la microbiota, y dice cómo se empobrece nuestra microbiota con suelos estériles, y tomó recordó un tema importante que es la lactancia materna, y habla de la Liga de la Leche. No sé si alguien quiere comentar algo. Sigo leyendo comentarios. Silvia Mamani, que dice que es importante nutrirse con esta información más en estos tiempos, y les dicen, me gustaría que lleguen a Jujuy o a nosotras. Hemos estado en Jujuy. Tenemos un nodo agroecológico en Jujuy, con muchas instituciones trabajando conjuntamente. Así que sí, hemos estado. Y tenemos muchos grupos de cambio rural también trabajando en agroecología en esa zona. Hay mucha agroecología por ahí. Bueno, los y las invitamos a seguir interaccionando en el chat y vamos retomando los comentarios. Y ahora vamos a escuchar a Marcos Persia y Mariana Regui. Así que bueno, les damos la palabra. ¿Querés que presente yo, Marcos? Me arriesgo, Nati. A ver Dale. qué pasa si me acompaña el internet. Buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto. Vamos a ver si nos acompaña la tecnología. Ahí voy. Bueno, con la compañera de la dirección, Mariana, vamos a hablar un poquito de esto que justo estaban compartiendo algunos del tema de la economía, ¿no? Vamos a intentar abordar muy rápidamente algunas pistas que nos parecen importantes como para, en esta mirada, cómo abordar quizá en la escuela algunos de estos temas, ¿no? En relación más a la economía y algunas experiencias comerciales y de sistemas de certificación que conocemos dentro de la agroecología y la agricultura biodinámica. Entonces, bueno, estamos en un momento complejo, todos lo sabemos, la cantidad que somos en el mundo y cómo estamos de algún modo presionando sobre el planeta y cómo estamos presionando sobre todos los recursos naturales, no solo con esto que vemos del cambio climático y el dióxido de carbono en exceso en la atmósfera, sino también se puede analizar esta presión que estamos haciendo a partir de mucha información que hay hoy disponible, trabajada, procesada en todo el mundo. Me parece útil o gráfico para trabajar con los chicos en la escuela esto de, hay un pequeño ejemplo aquí que ven a la derecha de cuántos planetas Tierra necesitaríamos si todos quisiéramos consumir como consumen recursos en general en Estados Unidos, por ejemplo. Necesitaríamos 5,1, dice acá, 5,1 planeta Tierra para poder todos consumir a ese ritmo, ¿no? Presionar sobre los recursos naturales, el suelo, el agua, ¿no? Las plantas, presionar sobre los recursos, necesitaríamos 5 planetas. Es inviable que todos podamos tener ese modelo de consumo, ¿no? Entonces, de algún modo esto nos pone a cuestionar, ¿no? esos modelos, o a veces las idealizaciones que se tienen de algunos sistemas de consumo o propuestas de consumo, ¿no? que hay. Algunas cosas que tendemos a medir, yo creo que es interesante plantearse al menos estas dos, sobre la huella que dejamos, ¿no? en el planeta, tanto con este consumo de recursos, se puede medir con el carbono, ¿no? La huella de carbono, el carbono que estamos liberando, ¿no? al consumir, también el uso que hacemos del agua. Nosotros podemos ver algunas estadísticas de nuevo mundiales de cómo se ha consumido en otras actividades, quizás no en la agricultura esto, sino en otras actividades, por ejemplo, todo lo que funciona con combustible fósil, ¿no? con el petróleo y el cemento como un gran emisor, digamos, de la industria del cemento, ¿no? Un gran emisor de dióxido de carbono. Esto nos hace
replantearnos otras actividades, ¿no? Como el transporte que tenemos, también el transporte de los alimentos, obviamente, la construcción, la forma y los materiales con los que construimos nuestras casas, ¿no? También podemos ver que, de algún modo, bueno, hay países como China que no acatan, digamos, no todo va contra Estados Unidos, ¿no? Sino que hay países como China que tampoco adhieren tan fuertemente a dejar de usar tanto el carbón. Entonces, bueno, el mundo está presionando también y está también en una batalla, ¿no? Con esto. En relación al agua, acá hay una estadística que habla de que somos bastante malos nosotros en nuestra huella hídrica como país. Estamos en la mitad de los Estados Unidos, pero es mucho. Entonces, ahí también tenemos una gran, si bien en la huella de carbono quizás no es tanto, comparado con otros países del mundo, pero en la huella hídrica estamos muy mal. Eso habla de, bueno, en los lugares como en los que yo vivo, como Mendoza, donde llueven 180 milímetros al año, eso todavía es más debido a muerte, ¿no? También se puede, creo, trabajar todo lo que consumimos como alimentos elaborados. Por ejemplo, se puede sacar los litros de agua que se usaron para elaborar esos alimentos. Por ejemplo, una hamburguesa, ¿no? Hay ejemplos de distintos tipos de alimentos. 2.400 litros de agua para... Cuando yo me como una hamburguesa, podría ser consciente que cuando elijo ese alimento, bueno, se usaron 2.500 litros de agua para producir esa hamburguesa, ¿no? Pero la invitación es un poco, en la charla, en este ratito que nos toca, es analizar un poco el sistema agroalimentario, toda esta parte económica que podríamos decir de economía de materiales, de energía. El sistema agroalimentario, o sea, la forma en la que producimos, elaboramos, transportamos y comercializamos alimentos, es responsable, según algunos que lo miden, algunos dicen que es responsable del 34, el 35 de las emisiones de gases de efecto invernadero, otros hablan de hasta el 50, según cómo se mida, dónde, pero en promedio mundial, ¿no? O sea, pongamos el 40%, estos son datos de la FAO, el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, estas que producen el cambio climático, la crisis climática, la forma en que producimos, comercializamos alimentos es responsable de ese porcentaje tan alto de emisiones. Entonces, todo lo que estamos involucrados en la producción y toda la humanidad, porque está involucrada como consumidora, como comensal, cuando nosotros pensamos en consumir un determinado alimento y elegimos consumir un determinado alimento, tenemos que ser conscientes que tenemos un gran poder y que en esa elección se está jugando también el aumentar, ¿no? Esta crisis. ¿Dónde pongo mis elecciones? ¿Dónde pongo mis votos económicos, podríamos decir, cuando elijo? ¿Y qué modelos de producción y de transporte y de consumo estoy apoyando cuando elijo consumir algo, ¿no? Bueno, como contaba Eduardo también, todo esto con respecto a los suelos, la degradación del suelo, de los acuíferos, la pérdida de biodiversidad, el sistema agroalimentario tiene gran responsabilidad en todo esto, ¿no? Que no vamos a entrar en detalle, pero es grande la responsabilidad y de algún modo es de todos, porque todos necesitamos esos alimentos y somos consumidores o comensales de esos alimentos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer algunos criterios que hace mucho tiempo están presentes, solo que no dominan, podríamos decir, en nuestra cultura, pero aparecen cosas como copiar a la naturaleza. La naturaleza viene resolviendo con sus ciclos naturales un montón de estas problemáticas que nosotros tenemos, de las cuales podemos aprender, y esto, por ejemplo, estos 8 principios hablan de que, por ejemplo, deberíamos ser muy conscientes de cuáles son los límites que nos pone nuestro entorno, nuestro planeta. Esto que decíamos, estamos consumiendo al 1,7, o sea, si tomamos a toda la humanidad, estamos consumiendo 1,7 planetas
por año. O sea, a ese ritmo. O sea, se nos va a acabar. Eso significa que al ritmo al que estamos, si no cambiamos, tendríamos que estar en 1, si estuviéramos en 1, estaríamos ahí en el límite de que podríamos sostenernos, ¿no? Tendríamos que estar en menos de 1 para poder recuperar, ¿no?, en el tiempo. Hoy creo que se habla de recuperar, ¿no?, más y de regenerar. El punto 2 es usar la energía del sol. Claramente, esa es la energía que deberíamos usar para todo, no solo con lo más conocido como los paneles fotovoltaicos o calentar agua, sino retomando en la agricultura, por ejemplo, este proverbio de los chinos que decían que la agricultura es el arte de cultivar el sol. Sol, agua y el suelo, no hace falta más que eso. Esto va para todos estos principios, ¿no? Cerrar ciclos de materiales, promover la diversidad, el transporte de cercanía, lo local, cooperación, redes, lo lento, y también podemos pensar en algunos conceptos que aparecen más fuertes últimamente, como este de la economía circular, donde en realidad es cambiar esa forma lineal que tenemos de pensar, donde generamos residuos, ¿no?, donde se empieza un proceso productivo y genera un desecho y lo tomamos como natural hacia el final de esa línea de producción, y podemos pensar y diseñar formas de producir y de donde el desecho o el residuo de un proceso productivo sea el insumo para otro, ¿no? Entonces, de algún modo, reusando, rediseñando, reutilizando, son las formas en que, de manera general, podemos trabajar en distintos ámbitos cotidianos, podemos trabajar este principio de la economía circular. En la agricultura hay muchos ejemplos, pero me parece que también es bueno explorar, creo que esto debería explorarse en las currículas, más conceptos que son hermanos. La economía ecológica creo que debería enseñarse desde la primaria. Esto que hablamos de la circular, la bioeconomía, estas tres tienen, si bien son enfoques distintos y tienen orígenes distintos, dialogan en muchos aspectos. Y también la economía asociativa, que tiene alguna diferencia, esta viene más de la línea de la antroposofía, de las escuelas Waldorf, y ya les vamos a contar ahora algunos ejemplos que de este tipo de economía surgen para organizarse en las formas de acceder a los alimentos. Ahora mi compañera Mariana va a seguir con esto. Gracias, Marcos. Bueno, no sé si me ven, porque como estás compartiendo vos, capaz que no me ven, Sí. pero yo no tengo para compartir, no sé ahí cómo podemos hacer, pero bueno, si no me escuchan. Bueno, a mí me toca compartirles esta parte que me encanta y que además es como mi vínculo más concreto con la agroecología, es entenderme como consumidora, y por eso arranco con ese chistecito, pero que es una invitación también, ¿no?, para pensar qué somos. No somos tiburones, somos consumidores. Todos los que estamos hoy acá conectados, todos y todas, somos consumidores en primer lugar, ¿no?, más allá del lugar que ocupamos en nuestras instituciones, en nuestras organizaciones. Somos consumidores y consumidoras, y entendernos desde ese lugar lo comparto porque estoy convencida de que tiene una potencia, una fuerza transformadora, no solo muy grande, sino también muy inmediata, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de todo lo que nos compartía Eduardo, que nos compartía Marcos recién, que es necesario y que es un contexto, es el mundo en el que estamos viviendo, es un contexto necesario de entender, pero es agobiante, ¿no? Es complejo de escucharlo y de vivirlo, y nos genera angustias y nos genera malestares. Y siento que ahí en el consumo, en el rol de consumidores, tenemos la posibilidad de no agobiarnos, de no sentirnos impotentes y de entender que esas transformaciones que podemos hacer son inmediatas. Recién Marcos hablaba de votos económicos, ¿no? ¿A dónde elijo yo, a dónde decido yo poner mi plata, por un lado, que es fundamental, pero también mi tiempo, mi energía, ¿no? Son sistemas que por ahí
requieren otros tiempos, otros movimientos, pero cuando elijo hacer eso, transformo y muevo un montón de cosas. Y también se los comparto porque me parece interesante pensarlo como puerta de entrada en la escuela. El jueves pasado las compañeras hablaban del alimento y de la alimentación como una puerta de entrada a las aulas, a la escuela y a trabajar con los chicos y las chicas. Y me parece que ahí el rol del consumo y de los consumidores organizados y de entendernos como consumidores organizados es una gran puerta de entrada para trabajar con los chicos y las chicas un montón de otras cuestiones, ¿no? Yo pienso en mi recorrido personal, particular, hace muy poquitos años empecé a entender o a preguntarme y a entender que mi rol como consumidora era un rol activo, no pasivo, ¿no? Venimos también de mucho tiempo en el que nos han enseñado, no explícitamente, pero sí a través de un montón de mecanismos, de un montón de estrategias, que el rol del consumidor es individual y además es neutro. No sucede nada cuando vamos a un supermercado y compramos, es algo que lo hemos despojado de su carácter político, económico, cultural. Entonces, recuperar todo eso me parece que es transformador y que hacerlo con los chicos y las chicas en las aulas, en las escuelas, vuelvo a decir, tiene una fuerza transformadora que no terminamos de comprender. Así que bueno, esa invitación a entender el consumo consciente, el consumo organizado como puerta de entrada para el trabajo en las aulas. Hay miles de cosas que podemos hacer, tenemos poquito tiempo, así que voy a intentar ser concisa, pero bueno, se me ocurren miles de cosas para poder trabajar con los chicos y las chicas desde muy chiquititos, desde ese rol, ¿no? Ellos son consumidores y consumidoras, sus familias también hacen elecciones todos los días, pero no tenemos la información, ¿no? Y ese es otro gran eje a trabajar, qué información tenemos, a qué información accedemos y cómo necesitamos nuevos canales de información para poder tomar esas decisiones conscientes. Bueno, y acá les compartíamos como para concretar esto que les comparto en relación al consumo, pensar que podemos organizarnos y pensar el consumo en 3 niveles: el individual, que es el que recién hablábamos, cómo yo empiezo a transformarme y hago consciente de mis decisiones, y hacer consciente de mis decisiones mueve la economía de mi lugar y transforma a mi familia, a mi comunidad. Un segundo pasito que es me organizo con otros, ¿no? Me transformo, pero me transformo con los demás. Entender el consumo en comunidad también tiene para mí un rol transformador muy importante. Vuelvo a decir, nos enseñaron a que el consumo es individual, pero no es ingenuo este mensaje. Consumir de manera individual, así como el resto de cosas que hacemos de manera individual, tiene un porqué, ¿no? Estar solos hace que no nos podamos hacer preguntas, que no podamos compartir, que no podamos acompañarnos, iniciar un proceso de ser consumidores más conscientes y empezar a tomar otras decisiones. Es complejo, es un desafío grande. El sistema que hoy tenemos está pensado para otra cosa y facilita un montón de otras cosas, entonces al principio parece que es muy complejo pensar otras formas de consumir, entonces hacerlo en comunidad es lo que nos fortalece y nos permite atravesar ese camino acompañados, con fortalezas, ir compartiéndonos experiencias, problemas, cómo resolver las cosas. Y bueno, y un tercer paso, ya un poquito más allá, es decir, bueno, me transformé yo, me transformé con los otros, construí comunidad, cómo esa comunidad puede también ser parte de redes más amplias, locales, regionales, nacionales, y cómo ese pertenecer a esas redes puede de a poco empezar a incidir en políticas públicas concretas, ¿no? Cómo el consumo organizado realmente puede incidir en políticas públicas concretas. Bueno, y en la otra línea que queríamos compartir, muy cortito también, pero mencionar como las distintas estrategias de comercialización. ¿Por qué hablamos de estrategias de comercialización? Porque, bueno, veníamos diciendo, Eduardo compartía el jueves pasado, estamos ante un cambio de paradigma, es decir, estamos transformando la forma en la que vemos todo, ¿no? La propuesta de la agroecología no es solo producir el alimento de otra manera, sino también que ese alimento y que esos productos también vinculados a la agroecología circulen de una manera diferente y lleguen a los consumidores y consumidoras de manera diferente también. Es pensar
nuevos vínculos en relación al alimento. Me parecía re interesante el concepto de vínculos también, ¿no? Que todo lo que implica vincularnos de otra manera con el alimento, con quienes producen el alimento y con quienes somos parte de esas redes. Estamos re cortitos de tiempo, así que les menciono solamente porque obviamente deben conocer estas estrategias de comercialización, pero bueno, las ferias, las redes de consumo y comercialización que las comentaba recién, y los bolsones, cada una con sus maravillas, con sus fortalezas. Las ferias son espacios donde nos encontramos directamente los productores con los consumidores, podemos conversar con ellos, podemos saber lo que les pasa, podemos conocernos, ellos nos pueden conocer a nosotros. Son espacios que muchas veces, en la mayoría de las experiencias que conocemos, se convierten también en espacios comunitarios, en espacios culturales, donde suceden un montón de otras cosas más allá del intercambio económico de comprar o vender una verdura. Son espacios donde la comunidad puede manifestarse y puede llevar sus problemáticas, pensando en esto que propone la educación integral, ¿no? La educación ambiental integral. Todo eso puede suceder en una feria. Y bueno, muy cortito lo de los bolsones, que es como mi estrategia preferida. Yo hace 6 años que hago bolsones acá en Viedma con las compañeras productoras del colectivo agroecológico. Y bueno, lo hermoso del bolsón es que comemos lo que está en la tierra en este momento, lo que la tierra nos da en este momento. Aprendemos sobre la estacionalidad, sobre otras formas de consumir y de comer, solo con llegar solo con comprar un bolsón, solo con que un bolsón te llegue a tu casa, eso ya en sí mismo es información, es contenido, ¿no? Que podemos mirar y saber lo que en este momento está en la tierra, ¿no? Bueno, y la última, les quería compartir, podemos pasar la otra. Bueno, yo soy parte del colectivo agroecológico del Río Negro, que está integrado por familias consumidoras, familias productoras y algunas instituciones que acompañan. Y formamos parte de esas experiencias que recién mencionaba cortito. Tenemos ferias agroecológicas en nuestra ciudad, también hacemos bolsones y también somos parte de redes de consumo y de consumidores organizados a lo largo del país. Estas estrategias de comercialización las llevamos adelante las consumidoras, por eso yo hablaba del rol fundamental y transformador que tiene el consumo organizado y empezar a pensarnos como consumidoras organizadas, porque quienes sostenemos estas estrategias de comercialización somos compañeras consumidoras, concretamente 2, a veces algunas más, pero lo menciono para entender esto que decía al principio, la potencia transformadora que tiene, que es real, que con muy poquito podemos mover un montón de cosas. Ahí hay unos numeritos que les quería mostrar, no somos de hacer números, porque somos una organización y porque nos cuesta, pero cuando hacéis los números es maravilloso. En lo que va del año 2023, desde enero a ahora, a octubre del 2023, la experiencia de bolsones en Viedma y en San Antonio Este, que es una localidad muy cerquita, movió 3.700.000 pesos que fueron directamente a 8 familias productoras y a 7 emprendimientos vinculados con la agroecología. Se movieron 10.300 kilos de verdura y 40 variedades de hortalizas y de frutas. En la otra experiencia, que participamos en las redes regionales y nacionales, se movieron 2.900.000 en la línea sur y Bariloche a través de la red de alimentos cooperativos, y 3.650.000 pesos en Buenos Aires, en la red que va hacia Buenos Aires, que llegó a 5 familias productoras. En total, con las 2 compañeras que integramos la comercialización del colectivo agroecológico, en lo que va del año llevamos comercializado más de 10 millones en alimento. Más allá del número, es compartir para pensar cómo desde nuestro lugar, desde nuestra energía, de lo que empezamos a mover, de pensar que nuestro tiempo y nuestras decisiones pueden estar orientadas a este tipo de sistemas, podemos mover y transformar toda la economía de nuestra comunidad, ¿no? Y así se empieza, si cada una de las economías pequeñas y locales se empiezan a mover, seguramente estamos transformando un montón de cosas. Hasta ahí lo que les puedo compartir. Gracias, Mariam. Bueno, ya para terminar, un par de cosas más. Esto que les contaba de la economía asociativa, ligada a la biodinámica, más que todo al movimiento biodinámico. Este es un ejemplo también de cómo acceder a los alimentos de manera comunitaria, de manera organizada,
y la presentamos porque nos parece un ejemplo bastante llamativo, además de todo lo que se ha dicho, que comentaba Mariana. Este realmente es formar un grupo, una comunidad que se haga cargo de la agricultura y se haga responsable de otra manera, de una manera que no estamos tan acostumbrados de la agricultura. Han existido algunos ejemplos acá en la Argentina, como algunos en la Patagonia, existen algunos funcionando en Buenos Aires hoy, pero uno de los principios que trae el modelo de la comunidad que soporta la agricultura es primero que corta esta cadena que decíamos, ¿no? Ni siquiera es una tienda directa que tiene la finca, sino que los agricultores, que son los responsables de la producción de los alimentos, de hacerlo, de operarlo, tienen un acuerdo de trabajo directamente con los que son los consumidores. Entonces, ni siquiera sale lejos la producción. Los consumidores pueden ir a buscarlo a la finca o se organiza cómo distribuir eso, pero son todos productores, podríamos decir también, son coproductores, ¿no? Y ahí el consumidor se transforma en un actor con mucha más responsabilidad porque decide, junto con esa comunidad de personas y también con el que va a ser de agricultor, decide qué cultivar y pone dinero para eso y arriesga. Si cae piedra, pierden todos, ¿no? Y decide la calidad del alimento que quiere, ¿no? Generalmente esto se da con productos orgánicos, agroecológicos, biodinámicos. Esto tiene muchos años, hay muchas experiencias en un montón de lugares del mundo. Busquen, creo que acá hay un modelo de organización social muy, o sea, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y donde exige un cambio cultural importante para todos nosotros que somos los consumidores de alimentos, ¿no? Principalmente este modelo lo que implica es tener que organizarse a tomar decisiones, a generar acuerdos. Generalmente se ven entregas de canastas con los alimentos que llegan semanalmente, y también puntos donde la producción que se ha cosechado llega a un punto donde los miembros de esa comunidad van y recogen los alimentos que ellos mismos han financiado, ¿no? Y han decidido producir. Por eso también se habla de coproductores. En algunos esquemas también las familias deciden poner trabajo, por ejemplo, y también pueden ir a colaborar en lo que sería la producción concreta del alimento. Digo, complementando un poco esto de que contaba Mariana de las distintas formas de comercialización, acá hay un ejemplo que vale, yo creo, comenzar a trabajarlo y a descubrirlo en las escuelas porque implica un cambio fuerte en la cultura dominante, ¿no? Y para cerrar ya, así le damos paso a nuestro amigo Marco Filardi, contarles que también existen formas de garantizar la calidad, porque ustedes preguntarán, bueno, sí, pero ¿cómo sé que algunos de estos alimentos que se venden en las ferias, en las redes, cómo sé que son agroecológicos? ¿Es verdad que son agroecológicos? Salían alguna pregunta como esta, salían en la semana pasada, ¿no? ¿Es verdad que son agroecológicos? ¿Es verdad que no tienen agroquímicos? ¿Es posible producir alimentos que no tengan agroquímicos? Bueno, muchas de estas preguntas son las que se han tratado de resolver a través de otros sistemas de certificación. Existe la certificación de tercera parte, que se conoce que en el país es la que se realiza, por ejemplo, para los cultivos orgánicos, para la producción orgánica, y la agroecología ha desarrollado otros mecanismos como el participativo, para garantizar que ese alimento, por ejemplo, se está realizando, se está cultivando de manera agroecológica. Eso básicamente, de manera muy esquemática, es grupos de productores que también integran consumidores y quizá alguna organización estatal o alguna organización de la sociedad civil, que en grupo generan la forma, el procedimiento en el que se va a verificar que se está cumpliendo con una normativa agroecológica, biodinámica. En el país existen principalmente ligados a la agroecología y a la biodinámica. En Chile, por ejemplo, existen los sistemas participativos de garantía ligados legalmente a lo orgánico. En Brasil también exportan esos sistemas entre Brasil y Chile. La ley orgánica nuestra es muy vieja,
y solo da la posibilidad de certificación por empresas de tercera parte, pero los SPG se usan en otros lugares para certificar orgánico también, y en nuestro país se usa más que todo para lo agroecológico y para lo biodinámico. Como contaban, ya hay muchas legislaciones provinciales y municipales que han creado estos sistemas de garantía, también universidades, ¿no? Y han creado estos sistemas de garantía para que se genere una confianza que se construye entre todos los actores de ese grupo y entre las instituciones que están ahí hacia los consumidores que están fuera de estos grupos. Esperamos que a partir del año que viene podamos ver cada vez más logos, sellos que tienen que ver con la certificación participativa, con la agroecología. Esperamos el año que viene ya poder estar en la Argentina con la marca Demeter, que es la marca de la agricultura biodinámica, entregada por SPG, por Sistema Participativo de Garantía. Así que bueno, se vienen haciendo avances y los grupos, hay unos 40 grupos en todo el país que se están también organizando desde el año pasado, durante todo este año también. Nos vamos a encontrar en el Congreso de Agroecología a fin de año en el Bolsón. Y bueno, esperamos que esta certificación crezca y que cada vez dé más garantía de esta calidad de los alimentos y haya más posibilidad de acceso. Bueno, hasta aquí. Gracias Marcos, Mariana, por toda la información. Les cuento que el chat está súper activo, estamos muy justitos con el tiempo, así que vamos a intentar recuperar estas cuestiones tal vez al final o en el próximo encuentro que las seguimos. Por suerte también entre ellos se van contestando, entre los participantes y las participantes, y se va generando ahí una red y un sostén. Queremos darle la palabra a Marco Filardi, que anda por ahí, y bueno, invitarlo también a sumar una mirada también más vinculada con la alimentación desde la perspectiva de derechos, y bueno, y después cerramos con alguna reflexión más vinculada a la escuela y a lo pedagógico. Gracias Marcos, gracias Mariana. No, gracias María Laura a vos. En los 5 minutitos que me quedan, traer sí esta noción de derechos humanos a este espacio, ¿no? Bien decía Eduardo que uno de los principios fundamentales de la agroecología como paradigma, como práctica, como ciencia, como movimiento social, es el de los derechos humanos. Derechos humanos que ni más ni menos están, ustedes bien saben, reconocidos en nuestra Constitución Nacional, que es la norma más importante que como sociedad nos hemos dado para gobernar los destinos de nuestra sociedad. Nuestra Constitución Nacional, sin ir más lejos, reconoce nuestro derecho humano a la vida, a la integridad personal, a la alimentación adecuada, al agua y al saneamiento, al disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental, al derecho al agua y al saneamiento, a vivir en un ambiente sano, a la vivienda adecuada, a la propiedad incluso, ¿no? Y sin embargo, como bien decía Eduardo, decía Marcos y compartíamos en el encuentro anterior, este modelo agroindustrial dominante, hegemónico en nuestros territorios, está vulnerando el pleno goce y ejercicio de esos derechos humanos reconocidos ni más ni menos que en nuestra propia Constitución Nacional. Y esto no lo digo yo, no lo decimos nosotros desde la dirección, sino que lo dicen incluso los propios órganos de protección internacional de los derechos humanos, que en los últimos años muy claramente le han venido diciendo a los estados que estos modelos agroindustriales hegemónicos, basados en transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, en la concentración de la producción alimentaria, en estas cadenas altamente concentradas en la producción, en la distribución y en el consumo de los alimentos, es violatorio de nuestros derechos humanos constitucionales. Y del mismo modo han hecho un llamamiento muy claro a todos los estados que son parte de los tratados de derechos humanos, entre ellos la Argentina, a establecer políticas públicas de fomento de la agroecología, ni más ni menos que para garantizar el pleno goce y ejercicio de esos derechos humanos. Con Eduardo hemos estado reunidos con la relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Hilal Elber, que vino en visita oficial a la Argentina, y en su informe tras la visita oficial a la Argentina dijo que el modelo agroindustrial es problemático, vulnera el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, e hizo un llamamiento al Estado a establecer políticas públicas en todos los niveles de fomento a la agroecología. Si ustedes, yo, todos y cada uno de nosotros somos titulares de un derecho humano a la alimentación adecuada, o de estos otros derechos humanos que mencionamos, que están
interrelacionados. Esto significa que el Estado, en todos los niveles, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales, tienen la obligación de respetar ese derecho, significa no violarlo por acciones o por omisiones, garantizar lo que implica prevenir que se violen, y si se violan, investigar esas violaciones, sancionar a los responsables, ordenar una reparación adecuada, y por último, garantizar que esos derechos humanos que están reconocidos en la normativa sean de cumplimiento efectivo. La agroecología nos ofrece la posibilidad de repensar la producción, la distribución y el consumo de nuestros alimentos de modo tal de contribuir a la realización efectiva de todos y cada uno de los derechos humanos. Y en los, prometo, 2 minutos que me quedan, decir una palabrita sobre el derecho humano a la alimentación adecuada. Nuestra Constitución reconoce nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, entendido como el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, que nos permita vivir una vida libre de angustia, satisfactoria, saludable y digna. Y eso implica que el Estado tiene que garantizar la disponibilidad de los alimentos, que haya alimentos suficientes para atender las necesidades alimentarias de toda la población, la accesibilidad, tanto física como económica, es decir, que esos alimentos puedan trasladarse desde donde son obtenidos o producidos hasta donde están las personas que necesitan consumirlos, y sobre todo la accesibilidad económica, es decir, la posibilidad de acceder a esos alimentos no tiene que poner en riesgo la satisfacción de otras necesidades igualmente esenciales. El tercer componente fundamental que hace el debate que hoy nos convoca tiene que ver con la adecuación. El derecho constitucional no exige llenar el estómago del hambriento con cualquier cosa, sino que el alimento tiene que ser cuantitativamente adecuado a la cantidad suficiente, cualitativamente adecuado, esto significa libre de sustancias nocivas que nos puedan hacer daño a nuestro organismo, y por último, culturalmente adecuados, porque se tienen que adecuar a las tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales, porque como bien se dijo antes, nuestra alimentación está indisolublemente vinculada a nuestra identidad colectiva como pueblo, ¿no? Y por último, la sustentabilidad, la posibilidad nuestra ahora de ejercer nuestro derecho a alimentación no puede poner en riesgo el derecho de las generaciones futuras, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de seguir alimentándose a futuro en estos mismos territorios. A poco de andar vemos que estos 4 componentes del derecho humano a la alimentación adecuada, reitero, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, están siendo vulnerados como consecuencia de este modelo agroindustrial dominante. Y por el contrario, la agroecología, como ciencia, como práctica, como movimiento social, nos ofrece una salida colectiva y la posibilidad muy concreta, seria, real, acá y ahora, de habitar y de estar y de producir nuestros alimentos en los territorios de una manera respetuosa con el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional. Ahí dejaría para que puedan hacer un cierre, y esto eventualmente lo podemos retomar en el siguiente encuentro. Gracias, Marcos, gracias por ajustar en unos pocos minutos ideas tan potentes como bueno, vincular la alimentación a una perspectiva de derechos, que aparte es el desafío que nos proponemos desde la educación ambiental integral, construir un enfoque pedagógico con un fuerte componente, ¿no?, vinculado a los derechos humanos y los derechos de los territorios. Siempre nos preguntamos por el diálogo, ¿no?, de las distintas disciplinas o espacios curriculares, ¿no?, para abordar estos temas tan complejos y sistémicos, y qué bien nos viene, ¿no?, la presencia de los profes de geografía, de biología, de historia, pero también los profes de formación ética y ciudadana, porque en definitiva lo que estamos apostando desde la escuela y la institución escolar es a la formación, ¿no?, de ciudadanías comprometidas con el cuidado del ambiente, comprometidas, como traían acá Mariana, Marcos, comprometidas con sus prácticas, ¿no?, de consumo, pensar al consumo como una práctica ciudadana vinculada también al cuidado del ambiente, y empezar a pensar, ¿no?, estos temas, bueno, desde los distintos espacios curriculares, aportando a esta perspectiva que no reduce los contenidos escolares, ¿no?, en este caso el de la alimentación, a materias más tradicionales, por ahí vinculadas con el área de ciencias naturales, que reducen, ¿no?, el acto de comer a un acto biológico, sino, bueno, ampliar la mirada, complejizarla y poner en debate también en las aulas
todas las posibilidades, ¿no? de la agroecología, pero también las tensiones que se nos presentan en el marco de un sistema socioeconómico y socioproductivo que atenta justamente a este paradigma que estamos apoyando y construyendo, bueno, principalmente desde la Dirección Nacional de Agroecología, pero también muchos productores desde los territorios, activando para que esto, bueno, se produzca más masivamente, ¿no? No sé si Nati querés recuperar algún comentario o bueno, cedo un poco la palabra también para ir cerrando, tenemos 2 minutitos más para cerrar. Solo decir que surgieron comentarios en cuanto a cómo implementarla en el aula, varios de ustedes preguntaron y sobre eso vamos a hablar bastante en la jornada 3, ¿no? Un poco, pero un poco adelantó Lau sobre esta idea de reconocer a la alimentación. La alimentación no es el acto de comer, sino que incluye, ¿no? Y pensar si qué determina nuestra alimentación y ampliar un poco, por eso esta invitación y este diálogo con la dirección de agroecología, así que, bueno, eso por mi parte. No sé si alguien más quiere comentar algo para cerrar. Eduardo, ¿querés dar un saludo ahí final? Agradecerles por el espacio, por esto que hacia fin de año pudimos lograr, de este curso, que se anote tanta gente, y que para muchos les dé algunos elementos para transmitirlos en sus trabajos, que pueden ser en docencia o en docencia vecinal. Así que a nosotros nos parece que es un tema que nos atraviesa, súper importante, que cómo también nosotros definimos lo que comemos, cómo nos sentimos y todo eso, ¿no? Así que hace más de 100 años se planteaban por qué las sociedades tomaban actitudes que parecían un tanto perjudiciales para la misma comunidad, y alguien decía, como Rudolf Steiner decía, es que están mal alimentados, lo decía hace 100 años. Así que, y no había ultraprocesados, no había todo ese tipo de cosas. Así que hoy realmente tenemos que ser más conscientes también y acompañar a esos agricultores que están cerca nuestro produciendo alimentos para que sigan estando, porque son esenciales. Así que de nuestra parte, desde la dirección y también desde el ministerio que acompaña mucho a todos estos procesos, el Ministerio de Desarrollo, también con muchos proyectos de valor agregado, de molienda, de máquinas para ensachetar, para tener mejor calidad de leche, bueno, todo eso que poquito a poquito va avanzando en todo el país y ojalá que siga así, ¿no? Un abrazo y un saludo grande para todas y todos que han podido acompañar y hay gente que se quiere seguir sumando a la capacitación. Sí, sobre eso decirles que efectivamente la inscripción se va cerrando a medida que se van llenando las aulas, hay cada vez más inscriptos, por eso si en alguna oportunidad alguien se metió para inscribirse y estaba la inscripción cerrada, era porque un aula se estaba terminando, digamos, estaba el cupo completo, ya avisamos ahí para que vuelva a abrir la inscripción y bueno, puedan incluirse más personas, así que estén atentos que entre mañana y el lunes, bueno, se van a poder inscribir. Así que agradecerles un montón a todos, creo que fue un encuentro con un montón de información. Sepan que esto queda grabado, está disponible para su vista en diferido, para que lo puedan difundir en sus escuelas, entre sus colegas, en los territorios, así que bueno, para también quienes participaron volver al video y seguir apuntando y pensando tanta información que circuló para bueno, de a poco ir difundiendo y ser parte de este camino como es la agroecología. Por nuestra parte, creo que nada más. Nos vemos el jueves que viene, entonces a la misma hora y por el mismo canal, el jueves 16 horas. Tendremos ahí una participación más específica con especialistas de los distintos niveles, nivel inicial, nivel primaria y nivel secundaria, pensando juntos, juntas, de qué manera podemos hacer realidad esto en las aulas. Así que muchas gracias, nos vemos el jueves que viene.